Hola clase, hoy voy a presentar sobre la vida de Hernán Cortés. Hernán Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca, nació alrededor de 1485 en Medellín, España, y murió el 2 de diciembre de 1547. Provenía de una familia noble menor en España. Estudió en Salamanca durante un tiempo, pero pronto se inquietaron y dejó España en 1504 para explorar el Nuevo Mundo. El joven Cortés aterrizó en la Española o Santo Domingo moderno. Se desempeñó como notario en la ciudad de Azua durante unos años antes de unirse a Diego Velázquez en una expedición del 1511 a Cuba, donde escaló las filas del gobierno local para convertirse en alcalde de Santiago. No contento en tierra firme, Cortés iba a zarpar hacia México en 1518, esta vez al mando de su propia expedición, pero Velázquez canceló el viaje. Desafiante, Cortés zarpó hacia México de todos modos, con 500 hombres y 11 barcos para buscar su fortuna. Cortés y su tripulación llegaron a México en febrero de 1519. Dejaron el ancla en Tabasco, donde ganó inteligencia de los lugareños sobre la tierra que deseaba conquistar. También le dijeron regalos en forma de 20 mujeres. Uno de ellos, Marina, se convirtió en su intérprete y tuvieron un hijo, Martín, juntos. Cortés aterrizó en Veracruz, donde sus hombres lo eligieron jefe de justicia. Según algunos relatos, hundió todos menos uno de sus barcos antes de enviar el intacto de vuelta a España. No habría retirada para sus hombres, solo conquista. Cortés usó a sus nuevos aliados y los unió contra los aztecas, que fueron resentidos por los grupos locales por los altos tributos que exigieron. Para cuando llegó a México, los aztecas habían llegado a gobernar más de 500 estados pequeños y entre 5 y 6 millones de personas. Utilizó la fuerza mortal para conquistar México, luchando contra guerreros Tlaxcala y Cholula antes de centrar su atención en el premio final, apoderarse del imperio azteca. Ingresó en Tenochtitlán, la capital azteca del gobernante Montezuma II, el 8 de noviembre de 1519. Tenochtitlán, ubicada cerca de la actual Ciudad de México, tenía más de 140,000 habitantes en su apogeo y era la ciudad más densamente poblada que existía en Mesoamérica. Montezuma, pensando que Cortés y sus hombres eran enviados del dios Quetzalcóatl, que se profetizó que regresaría ese año en el calendario azteca, lo trató como un invitado de honor. Aprovechando su oportunidad, Cortés tomó a Montezuma como rehén y sus soldados asaltaron la ciudad. Cuando Cortés se enteró de que una fuerza española de Cuba liderada por Pánfilo Narváez estaba llegando para despojarlo de su mando y arrestarlo por desobedecer órdenes, Cortés huyó de la ciudad. Dejó 80 soldados españoles y unos cientos de tlaxcaltecas bajo el mando de Pedro de Alvarado para retener a Tenochtitlán hasta su regreso. Mientras Cortés estaba fuera, Alvarado masacró a los jefes aztecas y Cortés regresó a Tenochtitlán para encontrar una rebelión en progreso. Las enfurecidas fuerzas aztecas eventualmente expulsaron a sus fuerzas de la ciudad. Durante el retiro español, Montezuma fue asesinado y gran parte del saqueo que los españoles habían tomado se perdió. Pero Cortés estaba lejos de terminar. Sus fuerzas derrotaron a los aztecas en la batalla de Otumba el 7 de julio de 1520 y recuperó el control de Tenochtitlán para el 13 de agosto de 1521. El imperio azteca había caído.
Mientras Cortés conquistaba México, Velázquez estaba ocupado crucificando su reputación en España. Cortés respondió enviando 5 famosas cartas al rey español Carlos V de España sobre las tierras que había conquistado y la vida en México. Estas obras fueron escritas al estilo de las cartas descriptivas y fueron escritas durante la época dorada de España. Sus cartas fueron escritas para justificar sus acciones de atacar a los aztecas contra la orden de su superior y detallaron sus experiencias dentro de México. La tercera carta de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V es una de las 5 cartas escritas por Cortés de los territorios descubiertos y su conquista. Fue firmado el 15 de mayo de 1522 en Coyoacán. La carta describe parte de la expedición al Nuevo Mundo, la conquista de Tenochtitlan y la destrucción de la ciudad, cubriendo los acontecimientos desde 1520 hasta las conquistas finales en 1522. El conquistador también toma tiempo para describir en detalle las batallas libradas por los españoles contra los mexicas y las acciones de algunos de sus capitanes en el asedio de la ciudad. Algunos de ellos fueron capturados y más tarde sacrificados, incluyendo a Cristóbal de Guzmán. El punto focal de la carta es la descripción de la captura de Tenochtitlan y de Tlatelolco. El documento indica que, además de cortar los suministros de las regiones circundantes, los españoles también cortaron el suministro de agua a la ciudad. Cortés fue capaz de superar una serie de asentamientos estratégicos utilizando las brigantinas, ocupando todas las calles y devastando los territorios conquistados, a pesar de la resistencia de los mexicanos y tlatelolcas. En los últimos bastiones de Tlatelolco, las tropas de Cortés y las de Pedro de Alvarado pudieron comunicarse entre sí, pero estas últimas fuerzas comenzaron a incendiar los templos. Al describir la muerte y la destrucción que quedaron después del asedio, Cortés dice que trató de persuadir a la población para que se rindiera, pero recibió respuestas negativas. Al completar la conquista del territorio, el capitán de un brigantino, García Olguín, capturó a los señores de México, Texcoco y Tlacopan. La captura de Cuauhtémoc, último gobernante de México Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521 marca la caída de los tenocas y el fin del Imperio mexicano. Gracias por su tiempo y espero que hayan disfrutado de mi presentación.